Bueno, en este video vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial no exacta, tomado del libro del autor Sill. Entonces vamos a buscar a verificar que no es exacta y luego calculamos el factor integrante. Entonces observen que para esta ecuación m es todo esto que está aquí, es decir, expandiendo quedaría x por y más y cuadrado más y n, que depende de x y y, es este que está aquí, x más 2y. Para verificar que sea exacta, o sea, si uno quiere verificar que es exacta, hay que garantizar o hay que probar que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Eso se debería cumplir para que sea exacta. Pero veamos quién es la derivada de m respecto a y. Entonces, de aquí sale x y del siguiente sale 2y. Y del último sale 1. Y de aquí la derivada de n respecto a x es 1. Listo, entonces desde aquí uno puede visualizar que no son iguales, entonces no es exacta. Entonces la idea es hallar el factor integrante. Entonces tenemos dos opciones para el factor integrante. Recuerden que lo primero que uno verifica es m sub y menos n sub x sobre n, a ver si eso depende solo de x. Y si no, uno cambia. Entonces en el numerador la resta la hago en el otro orden, n sub x menos m sub y divido entre m. Y calculo a ver si esto me depende solamente de y. Entonces calculemos el numerador. M sub y menos n sub x. Entonces observen que ya habíamos hecho m sub y es esta. Ya la habíamos calculado. X más 2 veces y más 1 menos 1 dividido el valor de n. Pero n es x más 2y. Estos dos se cancelan y estos dos se cancelan. Entonces da 1. O sea que este sí depende solamente de x. No aparece y ahí. Y si uno hace la otra, esta de aquí, pues en el numerador queda, aquí nos quedó x más 2y. Entonces nos va a quedar al contrario. O sea, va a cambiar el signo. Si quieren aquí así. No hay lío, porque es hacer la otra resta, es hacerla en el otro orden. A 1 le resto este, entonces va a quedar menos x y le resto este va a quedar menos 2y y le resto este se va a cancelar con este. Entonces queda menos x menos 2y. Es darle toda la vuelta al resultado. Dividido m. Pero entonces aquí es donde está el problema, porque el m es xy más y cuadrado más y. Y aquí es donde no depende solamente de y, porque aquí aparece x y aquí aparece x y no se puede cancelar ahí como fácil. Entonces tomamos esta de aquí que depende solamente de x. Y de esa forma el factor integrante va a quedar e elevado a toda esta cantidad. Voy a escribir la fórmula. M sub y menos n sub x sobre n. Esto es una integral respecto a x. Y entonces, para nuestro ejercicio, tomando que eso es 1, quedaría e elevado a la integral de 1 respecto a x, es decir, e a la x. Este es nuestro factor integrante. Entonces ahora, la estrategia de siempre. Tomo esta, la ecuación original, y la multiplico por e a la x. Entonces va a quedar, mejor voy a escribir esta, xy más y cuadrado más y multiplicado por el factor integrante diferencial de x más x más 2y por el factor integrante diferencial de y igual a 0. Entonces esa de ahí sí es exacta. Entonces recuerden que voy a volverlo a escribir. M1 va a ser todo esto, depende de x y y. Entonces voy a expandirlo. X por y por e a la x más y a la 2. Lo voy a expandir porque ahorita voy a calcular la antiderivada, entonces seguramente me queda más cómodo hacerlo así. Ese es m1 y aquí voy a poner n1 que depende de x y y. Entonces es esta que está aquí, x por e a la x más 2y e a la x. Y vamos a verificar esta igualdad. Entonces vamos a verificar que la derivada de m1 cuando derivamos respecto a y es igual a la derivada de n1 cuando derivo respecto a x. Pues finalmente esta cuenta no hay que hacerla porque uno ya sabe que cuando multiplica por el factor integrante, pues si uno lo calculó bien, pues ahí va a quedar. Pero es como para ilustrar. Entonces la derivada de m1 respecto a y es derivar esto. Por un lado queda x a la x. De aquí la derivada de y a la 2 es 2y. Y la derivada de este es a la x. Y la derivada de n1, voy a hacerlo mejor aquí al frente. La derivada de n1 respecto a x
es derivo esto respecto a x, entonces es un producto, entonces la derivada del primero, el segundo sin derivar, más el primero igualito y la derivada del segundo, más derivada respecto a x, este 2y queda quieto porque se asume como si fuera constante y la derivada de y a la x es y a la x. Entonces comparemos 2y a la x, 2y a la x, e a la x, e a la x y x por y a la x. Entonces perfecto, ahí se cumple la igualdad. Entonces sí es exacta. Entonces ahora la idea es integrar vía integración para hallar f. Hallar la función f, que es la que necesitamos, la función f de xy. Entonces voy a tomar esta y voy a integrar respecto a x. Entonces tengo que calcular, voy a escribirla por lo que aquí está, tengo que calcular la integral de x por y a la x. Este ya lo voy a dejar por fuera porque no me interesa, o sea, no me interesa en el sentido que es constante. Y tengo que calcular la integral de y a la 2 por y a la x. Ese y a la 2 también lo puedo sacar de la integral, porque estoy integrando respecto a x, más y también, y la integral de y a la x. Listo, por ese lado. Y por este lado tengo que integrar respecto a y. Entonces tomo esta. Listo. Y de aquí integro respecto a y. Entonces esta está más fácil, pero la voy a escribir completa. X e a la x de y. Todo esto es constante, lo pude haber dejado afuera. Más 2 veces y e a la x. Entonces voy a dejarle, aquí sí lo voy a dejar y aquí voy a poner 2y de y. Por aquí está fácil porque este queda quieto y multiplico por y. Y aquí este queda quieto y la derivada de y, la antiderivada de 2y es y a la 2. Entonces queda 2y a la x y pues aquí haría falta una constante que voy a llamar C1. Listo. Y por este lado, entonces aquí queda y. Por este lado tengo la integral de x por y a la x. Esta se hace por partes, pero la vamos a hacer por las dos columnas. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Entonces ya estuvo. Y la integral acá, y a la x y a la x. Está con esta y está con esta. Esta ya la he hecho varias veces, entonces no hay lío. X por y a la x menos y a la x. Listo, más. Aquí queda y a la 2 por y a la x. La antiderivada de esta es y a la x. Y más y por y a la x también. Listo, y aquí sí quiero una constante C2. A partir de eso voy a armar mi función f que depende de x y y. Debe aparecer y por y a la x. Es decir, x, y, e a la x. Esa tiene que aparecer. Tiene que aparecer y menos y, e a la x. Pero con este se cancela. Entonces este no lo voy a escribir. Tiene que aparecer este y a la 2 y a la x, la constante. De aquí tiene que aparecer x por y a la x, ya lo escribí. De aquí tiene que aparecer y a la 2 y a la x, pero ya lo escribí. Y la constante. Entonces esta es la función, de tal forma que si uno deriva respecto a x, da m1, de toda esta de acá. Y si uno deriva respecto a y, da n1. Y entonces ya ahora sí con eso puedo armar la solución de la ecuación diferencial. Es la función que acabamos de encontrar igual a la constante. Esta de acá, cada vez que yo le doy un valor a c, obtengo una curva solución de esa ecuación diferencial. La manera de verificar que esa solución pues es aplicar la diferencial aplica la diferencial acá igual a la diferencial acá. Y con eso pues va a obtener exactamente la ecuación diferencial de acá. La que vimos que era exacta, la que vimos que es exacta. Y esa pues es equivalente a la inicial porque pues solamente es pues dividir todo por el factor integrante que sería e a la x. Listo, entonces ahí ya voy a parar. Entonces lo que hicimos fue, visualizamos que no es exacta, esta no es exacta. Para verificarlo miramos esa igualdad de derivadas. Como no es exacta, entonces buscamos el factor integrante, calculamos esta cantidad y nos sirvió porque depende solo de x. Calculamos esta otra por si acaso, pero esta no depende solo de y porque aquí aparece x y aquí aparece x. Entonces nos quedamos con esta. Calculamos el factor integrante, es este, y pues ya de ahí para allá la trabajamos como si fuera exacta. Listo, ahora sí voy a parar ahí.